Hola, hola, bienvenidos al canal. Muchísimas gracias por sus likes, por sus comentarios y por suscribirse. Ya saben, si quieren que hable de algún video en especial, pueden dejarlo en la cajita de comentarios. El día de hoy vamos a estar reaccionando a la presentación que tuvo Ángela Aguilar por el Día de la Independencia de México en Guadalajara. Empecemos. Bueno, para empezar, ella inicia súper segura. Cualquiera hubiese imaginado que iba a empezar con un poquito de temor. Creo que eligieron muy bien el tema para iniciar el concierto. Bueno, la participación de Ángela Aguilar. Y me alegra muchísimo que haya podido estar la familia Aguilar en Guadalajara. Ya ven que se había comentado mucho de que no iban a poder estar en el lugar por las firmas que las personas que saben de música o las personas que tienen algo de conocimiento, ¿no?, acerca del tema saben que esto de las firmas pues es irrelevante, ¿no? Una persona que se dedica a la música sabe que sí puede haber personas que están enojadas o que no les guste lo que tú haces y es respetable. Claro que sí, yo tengo varios músicos que no me gustan, ¿no? Por ejemplo, la música de Bad Bunny puede ser. Y hay algunos temas que sí, pero en general yo no iría a su concierto, pero no por eso voy a ir tontamente o ingenuamente a pedir firmas para que no se presente en tal lugar, ¿no? En dado caso, si yo no quiero acudir a un lugar, si yo no quiero que mis familiares o amistades o incluso hijos vayan a esos conciertos, ¿qué es lo que hago? A ese tipo de conciertos, ¿qué es lo que hago? Educo a mis hijos, guío a las personas en los que yo deseo influir para que no vayan a esos conciertos, pero no voy a estar pues ahí renegando de forma frustrada, ¿no? Eso de ahí, ¿qué quiere decir? Que hay mucha gente que tiene que sanar y que se está enfocando en temas que nada que ver, ¿no? En temas irrelevantes, porque aquí el cantante, la familia Aguilar, está haciendo lo que tiene que hacer, que es cantar. Ellos van, los contratan y hacen el show que tienen que hacer. Y las personas que están frustradas, traumadas, enojadas, lo que tienen que hacer es ir a terapia. Lo que tienen que hacer es sanar muchas cosas porque esto de ponerles, no, que no quiero, o que hay que firmar, y ya, claro, vayan y firmen, pero que se enojen porque otros no firman, que se enojen porque otros quieren verlos. Entonces quiere decir que ahí hay mucho que trabajar a nivel personal de cada una de estas personas. Y eso de ahí es algo preocupante ya, porque sí he visto muchos comentarios, no solamente por esta presentación en Guadalajara, sino en general, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas están enfocándose más en la vida de los demás que en sus propias vidas. Yo veo que se trauman, se enojan, quieren, ay, aviéntenles tomates, que griten, griten, me enojan. Yo en lugar de, yo leo estos comentarios y me río porque me doy cuenta de la ignorancia que tiene tantas personas, de la falta de conocimiento, y todos somos ignorantes en ciertos temas, pero son ignorantes en temas básicos, ¿no? Como lo que es el arte. El arte, cada quien es libre de expresarlo como desea, ¿no? Y ellos tienen la libertad de expresar, tienen tantísimos años presentándose y por más que la gente patalee, haga lo que quiera, los cantantes van a cantar, así no se presenten en Guadalajara, que sí se presentaron finalmente, se van a presentar en cualquier lado y así no les dejen presentarse en cualquier lado, tienen sus redes para hacerlo. Y por más que digan, yo no quiero verlo, no los vamos a ver, bueno, tú no quieres verlo, pues, tú no quieres verlo, pero ellos tienen fans, no, que vamos a hacer, que vamos a cancelar conciertos, y que pero no vas a ir tú, pues. No van a ir los que no les gusta. Este tipo de personas, o los que no son fans, son irrelevantes para el artista. ¿El artista qué necesita? Los fans, los que van a comprar sus boletos, los que van a descargar sus canciones, los que van a ir a sus conciertos, los que van a comprar sus souvenirs, todo lo que tenga que ver con el artista. Entonces, también es muy importante por eso que el artista tenga una buena autoestima, que desarrolle bastante coraza para poder enfrentar los haters, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, creo que todos tenemos libertad de expresión, pero sí creo que son muy ingenuos aquellos que piensan que vamos a cancelarlos y que mientras ellos no hagan nada malo, no lo van a hacer. Entonces, yo sí los invito a que vayan a terapia porque se están prácticamente dañando a sí mismos.
Ángel Aguilar y todos los Aguilar van a salir, van a seguir ganando su dinero. Ok, no canto acá, canto en otro sitio y sigo generando dinero de otra forma. Y tú vas a seguir odiándolos. Como si nada, sí, pero los voy a odiar. Bueno, pero es que el odio se está quedando en ti, pues. Bueno, retomando el tema, de verdad, a mí me encanta que entra con una seguridad. Yo creo que toda esta parafernalia que ha venido ya casi durante más de un año en torno a la familia Aguilar, en torno a Ángel Aguilar, le ha servido mucho para fortalecerse. Todas las personas tenemos muchas cosas que mejorar, muchas cosas en las que nos equivocamos, muchas cosas en las que podemos seguir creciendo y creo que ella lo está tomando así. ¿No? Muchas cosas en las que a veces no fue el momento adecuado, no fue el momento debido, etcétera, pero esto le ha servido para afirmarse. Y yo, si fuese Ángela Aguilar, yo muchas veces me pongo a pensar, y digo, si yo tuviera el registro de voz de Ángela Aguilar, que aún ella maneja, tiene un buen dominio de su registro, no completamente, porque de hecho ni siquiera Luis Miguel lo tiene, ¿no? Nadie maneja su registro al 100%, nadie, ¿no? Porque siempre se puede mejorar, su registro vocal me refiero. Entonces, a pesar de eso, ella está aprendiendo, ella está creciendo y siento que ella está avanzando y eso es importante cuando uno atraviesa dificultades. Eso le ha servido, la siento muchísimo más segura al entrar al escenario. Empezó con una voz de pecho, ella maneja muchísimo el belting, Ángela Aguilar, y esto a mí de verdad me encanta. Hasta este momento ella está manejando muy bien, ya después se va a una nota más arriba, ahí es donde debería cubrir un poquito en esos agudos que siempre a veces, que sí los llega, pero conforme ella los siga trabajando, ella vamos a ver que sí va a poder cubrirlos totalmente. Y ese es el detalle que muchas veces muchos profesionales de canto, de la música, opinan, ¿no? Y empiezan a juzgarlo o se agarran de ahí de que no canta. Bueno, nuevamente vamos a la ignorancia, ¿no? Que de verdad a mí me asombra bastante que no sepan de genética, ni de música, ni de algo básico, ni de autoestima. O sea, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo en México que todo nos agrede, todo nos molesta, que todo lo que haga, no, a mí me molesta lo que haga Ángela Aguilar? O sea, de verdad, tan bajito está nuestra autoestima como para que lo que hace otra persona nos moleste. Imagínate qué va a pasar cuando de verdad hagan algo a tu propia vida. ¿M? Te desarmas, ¿no? Entonces, creo que esto le está sirviendo a Ángela Aguilar para que ella mejore su autoestima y si yo fuese Ángela Aguilar, que a mí me dijeran todo lo que le han dicho a ella y yo con toda esta experiencia que tengo a nivel de vida, a nivel de edad, a nivel de situaciones que uno atraviesa, pues yo de verdad me reiría en la cara de ellos. O sea, yo no tendría ningún problema en decir, ¿sabes qué? Esto pasó así, 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 punto. ¿No te parece lo que yo digo? Bueno, pues asunto tuyo, ¿no? Vamos a seguir comentando, pero vamos a seguir escuchando también. Quiero montarte un toro que me mire mi amor. Me alegra muchísimo, muchísimo esa seguridad que ella proyecta. Creo que estos temas ella lo domina bastante. Y para poder dominar un tema de a este nivel, significa que han habido muchísimos años de preparación, de estar repite y repite una y otra vez el tema. No vayan a pensar que pues un mes, 2 meses ensayé este tema para llegar a este nivel. No, para poder controlar uno necesita ensayar muchísimas veces para poder controlar un tema. ¿No? Entonces, cuando nosotros también decimos, no, que no es mexicano, en el tema de la genética, me causa bastante asombro la ignorancia que tienen muchas personas en decir, no, ella no es mexicana, por genética, por algo básico que nos han enseñado en primaria, en secundaria, en la universidad, o cuando nos hemos estado preparando para la universidad. Sabemos que si nuestros ascendentes son de cierto país, tenemos cierto porcentaje genéticamente de ese país. Entonces, si su abuelita de Ángela Aguilar es argentina, obviamente tiene parte genes de ese país. ¿Me entiende? Y dicen, no, no es mexicana porque nació en Estados Unidos. Bueno, entonces su hermano Emiliano tampoco es mexicano. No, que a él sí lo queremos. Entonces decídete.
Decídete, no desinformen. Es decir, uno puede estar enojado, puede no agradarle a cierta persona y es respetable, pero pues no. Eso no va a cambiar la realidad. Y la realidad es que ella también es mexicana. Yo supongo que también tiene su pasaporte mexicano. Y si yo tengo mi hija que nace en México, pero yo soy de otro país, yo también le puedo dar la nacionalidad. Entonces, de verdad, falta mucha información cuando se les escucha hablar o se les lee. Aclaren que es porque están enojados o porque no me cae esta persona, porque cuando uno los lee a veces da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena decir, Dios mío, ni siquiera lo básico de biología, de genética sabe la gente. ¿Qué es esto? ¿No? O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué cosa estamos haciendo, chicos? Por favor, hay que aprender, hay que leer, hay que instruirse. Y creo que no tiene nada de malo decir que soy 25% argentina, para nada. Para nada, porque ustedes mismos dicen, y muchos mexicanos dicen, el mexicano nace donde quiere. Entonces, que para unos cuenta y para otros no, por favor, no me salgan con eso, porque es desagradable una persona que juzga a otros, pero cuando alguien te corrige, ahí sí no quieres que te juzguen lo que tú estás haciendo mal. Entonces, por favor, chicos, ¿no? Hay mucho, mucho que corregir. Creo que se la han agarrado bastante por alguna razón, pero bueno, si volteamos a ver, hay que mirarnos en el espejo y hay que decir, a ver, ¿cuáles son mis errores? ¿Ya? Es más, los invito a hacer este ejercicio. Vayan, agarren una hoja bond y digan, errores de Ángel Aguilar, pónganlo en una hoja. Mis errores que he cometido en mi vida. Y van a ver que van a salir todos espantados, ¿no? Y todos los que nos falta todavía por cometer. Entonces, no podemos estar juzgando tanto a las personas. Todos somos ignorantes en cierta parte, pero también hay que saber cuándo callar para no caer en el ridículo. Y sin saberlo, chicos, ustedes o muchos de los que dicen este tipo de cosas dan vergüenza ajena. Dan vergüenza ajena porque las personas que sí saben ya ni siquiera les van a discutir, ni siquiera les van a querer hacer entrar en razón, pero sí van a quedar ustedes como ridículos, ¿no? Como personas amargadas, como personas frustradas, ¿no? Porque no es cierto, pues, lo que ustedes están diciendo no es cierto. Hay leyes, hay documentos que avalan que Ángela Aguilar es mexicana, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, continuemos. A mí me encanta cuando hace esta parte de acá. La verdad, para los que no sabemos bailar, es más que suficiente esa coreografía para nosotros. Sabemos que el fuerte de Angelita es la voz. Este tipo de música se presta mucho para admirar la voz y creo que también es un género muy bien elegido porque también es un género que trasciende a través del tiempo. Yo sé que a muchos nos puede gustar las baladas, el pop, a otros el trap, que está muy de moda por, ¿no? Ciertos temas ahí, pero a fin de cuentas, cada quien puede trascender en diversos géneros. Sin embargo, la música tradicional tiene ese plus de que se va a celebrar una vez al año por el Día de la Independencia, sí o sí van a tener presentación, quieran o no quieran. Entonces, si alguien está buscando dedicarse a la música y le gusta el mariachi, le gusta la música tradicional, la música vernacular, hágalo. Hágalo porque dinero sí o sí va a tener. Eso sí, dedíquese porque no es de la noche a la mañana. Esto hay mucha preparación detrás de este tipo de presentación con tanta calidad. A ese gritito me refería. Ella, Ángela, tiene un registro amplio, ya lo habíamos dicho. Para este tipo de música tiene el registro más que suficiente. Siento yo que con el paso de los años, tanto ella siga ejercitándose y yo sí le invito a que tenga un maestro de canto para que le saque más el jugo a su voz. Es decir, tiene 21 añitos. Viene cantando desde creo que los 3 años, creo, ¿no? Entonces imagínense cuánta preparación tiene ahora. Ustedes saben, o bueno, los que no saben, que conforme va pasando los años, nuestro color de voz, nuestra tesitura va variando un poquito por la madurez, el color se va poniendo un poquito más oscuro. Y también, por ejemplo, hoy en día Ángela maneja un poco más sus graves y eso le da más peso a su interpretación.
Entonces, ella está mejorando. Me gusta mucho porque ella hace como unos 4 años, su nivel de interpretación le faltaba madurar. Y recuerdo que creo que fue su abuelita la que le dijo, conforme tú vayas viviendo experiencias y madurando y creciendo, vas a ir mejorando tu interpretación. Y así fue, y así es, en realidad así es siempre, para cuando uno se dedica a la música, así es. La experiencia te da mucho, mucho para la interpretación y ella está mejorando mucho su interpretación, sus graves los está dominando mucho mejor. Ahora falta esa parte aguda, estas notas más altas, necesito que las cubra un poco más. No es fácil, en vivo no es fácil llegar a esas notas, seguir trabajando ahí para cubrirlo. Y yo sé que con el tiempo, con la edad, porque se va oscureciendo más el color de voz, es cuestión de tiempo. Aún así está maravillosa, creo que lo está manejando muy bien. Y ahora la gente aplaude con emoción. Yo lo que admiro bastante de Ángela es que se pasó todo el concierto. ¿Cuántas canciones cantó? Como 6, creo. Y pasó una tras otra, una tras otra. Yo dije, Dios mío, ahorita yo ya estaba sin respiración. Porque ya estaba, ya no podía respirar yo. Y solamente con verla. ¿Por qué? Porque se aventó unas cancionzotas que no cualquiera puede. Y una tras otra, una tras otra. Y un toro muy bien rodado, muy bien colgado por donador. Que te laron un toro pa' que lo monte Don Filemón. Eso también, ¿no? La dicción. Creo que ella ha ido mejorando su dicción y cómo trabaja ella, cuántos ejercicios ha de hacer. Y por si no la han visto, incluso canta montando caballo. Así que imagínense, ¿no? El nivel de preparación que tiene Ángela Aguilar y que puede aún seguir creciendo, incrementando su registro, aprendiendo mucho más, teniendo mayor dominio de su voz. Por eso yo creo, si yo fuese Ángela, yo agarro un maestro que incluso me rete mucho más. Sería muy interesante y de hecho sería muy agradable que ella sacara un disco en inglés, quizá incluso en mariachi también, ¿no? Con mariachi, sería muy lindo. Creo que hay mucho que se le puede explotar a nivel vocal a la voz de Ángela Aguilar y todo lo que ella representa, que es la cultura mexicana. Y viendo sus besados, Muchos van a decir, no, a mí no me representa, bueno, pues a ti, pero a otros sí. ¿Ya? la con gran primor. Bonito ser jaripeo y con tus ultimación. Yo quiero untarme un toro pa' que me mire mi amor. Payu, 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 payu. Yo quiero untarme un toro pa' que me mire mi amor. Ay, ay, ay. Maravillosa, maravillosa. Estuvo maravillosa. El inicio de su presentación fue impecable. A mí me encantó. Tiene buen dominio. Este tema lo maneja ella de principio a fin. Y Ángela Aguilar, voy a aclarar esta parte. Cuando ella dice que no deberían cantar si no saben cantar, ella tiene razón. Pero obviamente no es la forma adecuada de decirlo, porque quizá muchos que no se dedican a la música o que recién tienen esos sueños de cantar, se van a sentir ofendidos, se van a sentir pocos, se van a sentir menos. Entonces, pero tampoco podemos pedirle un adecuado manejo de habilidades blandas, pues a Ángela Aguilar cuando tiene apenas 21 años. Y aparte, creo que hay algo que trabajar también ahí en la empatía. Hay un tema ahí que ella es muy empática, pero con ciertos familiares, entonces le falta aún más socializar más. Hay que trabajar ahí, pero ella tiene razón en eso de decir, si tú no sabes cantar, no deberías cantar. Ahora, hay que completar esta frase con el hecho de que si tú no sabes cantar, ok, no cantes, pero puedes prepararte. ¿O qué queremos? Tener cantantes como hoy en día que cantan fatal y ahí están ganando mega dinero, que sí, que pueden hacerlo y está bien porque cada quien puede hacerlo, pero qué mejor que uno mismo se sienta genial y saber que aunque no soy la gran voz, aunque no tengo el gran registro, me estoy preparando y estoy tratando de mejorar. Por supuesto que a veces van a salir, se nos va a ir la voz, vamos a estar roncos, vamos a desafinar, etcétera, etcétera, por supuesto. Pero lo importante es que tú sigas preparándote y mejorándote, no por decir, ay, bueno, ya canto y que me paguen y pues ya no mejoro nada. No,
hay que prepararse, siempre, ¿ya? Entonces, claro que tiene razón Ángela Aguilar, pero debió completar la oración. Pero tampoco, repito, podemos exigirle tanto a una chica de 21 años. Yo a los 21 años estaba toda, ni siquiera podía dialogar abiertamente sobre tantos temas. Entonces, ella es músico, ¿ya? El músico por lo general es mucho más interno, es mucho más hacia adentro. Y cada persona tiene diversos talentos, algunos para el canto, para la voz, para los instrumentos, para comunicarse con otros, para dirigir a otros, para guiar a otros, para enseñar a otros. Entonces, Ángela Aguilar no es una maestra, no es una coach de vida, etcétera, etcétera. Ella es músico, ella es cantante, entonces ella y los músicos son muy estrictos. Entonces, ella como estricta te va a decir, ¿sabes qué? No, ya. ¿Y por qué ella se equivoca? Entonces, te estoy diciendo y te repito. Obviamente, cuando yo, por ejemplo, cuando escucho a una persona desafinada, oye, te voy a decir, ¿sabes qué? En esta nota súper alta desafinaste. Y esa persona me va a decir, pero tú no lo puedes hacer. No, obviamente, yo no llego ahí. Mi registro no es ese. Pero te estoy diciendo que está desafinado porque lo estoy escuchando. ¿Me entiendes? Entonces, sí, ella se va a equivocar en muchas cosas. Incluso yo voy a desafinar, pero obviamente voy a saber cuando me estoy desafinando. Y yo siento también que cuando ella dice que estudió ópera desde los 4 años, se debe haber confundido y haber dicho que estudió canto desde los 4 años, creo, ¿no? Canto, porque en realidad ella se dedica más a la música secular, a la música vernacular y no a la ópera, pero al estudiar canto, cuando tú estudias canto, obviamente puedes manejar de diversas formas tu voz y eso le ha ayudado bastante. Por eso ella puede ser su voz de cabeza, su voz de pecho, belting, todo, ¿no? Y que lo sigue aprendiendo a dominar y a manejar y lo está dominando, ¿eh? Así que imagínense, tiene 21 años, de aquí a los 35 años, a los 34 años, a los 32, a los 40 años, imagínense cómo va a dominar esa voz. Yo nunca he tenido quien me desagrade. Soy la basurita, soy basurita que arrastra el aire. Esa confianza que ella está adquiriendo con el paso de los años y con todo lo que uno vive año tras año es benéfico para ello y para su canto. Interpreta muy bien. Hoy en día ella está interpretando muy bien. Ay, cuánta amargura siento al acordarme cuando yo era niña, patas calando a bautizarme. Soy como el ave que va volando, por un desierto, buscando aliento, encontré el ocaso, buscando alivio, encontré el Es que no hay nada más que decir. ¿Qué podemos decirle? ¿Qué pero le podemos poner a este tipo de presentaciones? Nada más que disfrutarlas. Por supuesto que yo pagaría un boleto para ir a ver a Ángela Aguilar. Por supuesto. Qué bueno que hubo personas en Guadalajara que querían verla y tuvieron la oportunidad de verla gratis. Otros que no querían que vaya, pero aún así estuvieron en el concierto, ¿no? Bueno, eso yo le llamo como esos ex tóxicos, ¿no? Que no quiero saber nada de ella, pero ahí voy, ¿no? Le voy a marcar, voy a ver su perfil, voy a ver qué solución le tenemos que dar a este tipo de personas o a este tipo de situaciones. Terapia. Terapia, queridos. Esto no se soluciona porque si no es Ángela, va a llegar otra persona y vas a hacer lo mismo. Vas a seguir viviendo traumada. Entonces, vaya a terapia, a terapia. Muy bien, Ángela, de verdad, muy bien. Buenas noches, Guadalajara, ¿cómo estamos? Que Dios los bendiga y que viva México. Bueno, por último está este tema, ¿no? A mí me da muchísima risa cuando decían, no, que Yuridia canta mejor este tema. Luego, no, que su prima bien canta precioso, Majo Aguilar. No, que ella canta mejor. Una vez que Majo Aguilar ya no les sirvió, ya dejaron de estar poniéndola en dimes y diretes, la dejaron de lado. No, que ahora canta mejor una tal Angélica del Valle. Incluso hay vocal coaches que se prestan para continuar con el bullying, para incrementar esta pelea, esta riña que hay hacia Ángela Aguilar y se prestan para incentivar e incrementar
odio, podríamos decirlo así, hacia Ángel Aguilar. Eso habla muy mal, tanto como de periodistas, como de vocal coach, porque la música está para disfrutarla, la música está para dirigirla, y nosotros como maestros o como guías, como personas más adultas, experimentadas en la vida, estamos para enseñar y para buscar la tranquilidad, no para fomentar el odio, no para incrementar todo esta rabia frustrada que traen y que cargan muchos. Yo de verdad lo que sí les puedo decir es que eso de acá, esta rabia que muchos traen dentro, no se va a acabar con que Ángel Aguilar deje de cantar, porque no lo va a hacer. Y más se van a frustrar, porque Ángel Aguilar, conforme pasen los años, después va a tener sus hijos y también van a cantar. Imagínense, van a pasar de aquí hasta que Ángel Aguilar fallezca con toda esa cólera. Yo les invito a soltar. Sí, y también invito mucho a los coaches que reaccionan a que tengan mucho cuidado, disfrazan ser partidarios de una persona con supuesta objetividad. Y siempre están que dicen todo lo negativo de la persona, y cuando hay algo positivo que hablar de esa persona, no lo mencionan o casi nunca lo mencionan. Entonces hay que tener mucho cuidado porque somos líderes de opinión, somos personas que vamos a guiar a otros, que al menos podemos ver un poco más desde diferentes puntos de vista, incluso periodistas que también dan vergüenza. Hay libre expresión, sí, pero es triste por los jóvenes que se dejan guiar por este tipo de personas llenas de frustración, de odio y de rabia por dentro, en lugar de ir a tratarse. Siempre que corrijamos a alguien tenemos que hacerlo para construir, no para destruir. Y lo único que veo yo de muchos periodistas siempre es para destruir. Continuemos. Aquí, por ejemplo, Ángel Aguilar, vamos a escucharla. Me fascina cómo ella conforme ha ido creciendo, miren cómo ella maneja a los músicos, les dice un poquito, ¿no? Bajen un poquito el volumen porque quiere, yo supongo que lo que ella quiere es para que el público pueda cantar. Y cómo los maneja me hace recordar mucho a Luis Miguel, obviamente no en el manejo de la voz, pues Luis Miguel pues es un capo, ¿no? Luis Miguel tantísimos años de carrera, ¿no? Pero Luis Miguel, ustedes saben cuando han ido a sus conciertos, cómo los maneja los músicos, ¿no? Entonces, miren. Aquí les dice más bajito, más bajito. Eso, los graves. Muy bien. Maravilloso. Este dominio que ella está alcanzando con el pasar del tiempo es genial. Yo creo que ella le auguro un muy buen futuro musical porque ella está creciendo. Muchos dicen, no, que su papá le puso todo. De verdad, chicos o chicas, ¿por qué se sienten menos que las personas que tienen más oportunidades? Quizá usted dice, no, yo no me siento menos, pero me da cólera. ¿Pero por qué te da cólera? Si otra persona tiene más que tú, ok, está empezando desde un nivel más arriba, porque tiene más oportunidades, pero tú también poco a poco puedes ir creciendo. Para mí, nunca me ha ofendido a mí, nunca, nada de lo que ha dicho Ángela Aguilar. ¿Por qué? Porque yo sé que soy capaz de llegar, de subir, de aprender todo lo que yo deseo alcanzar. Todo lo que le rodea también es diferente. Entonces ella va a decir ciertas cosas que quizá para otros les va a parecer ofensivo, pero en realidad hasta ahora ella no ha dicho nada ofensivo. Repito, viene un loquito, imaginemos, ¿no? Y dice, sí, que yo soy el rey del mundo. Entonces yo voy a ir y voy a decir, no, que tú no eres el rey del mundo y que no, ¿por qué tú te vas a creer el rey del mundo? O sea, voy a permitir que este loquito desestabilice mi nivel emocional. Así se ven todos. Y se vuelven, ya ni el loquito se le perdona porque está loquito y va a decir todo lo que quiera, pero tú, mira, te dejaste enojar por otra persona. Prácticamente arruinaste todo tu día por un comentario, porque a otra persona le fue bien, porque otro tiene más dinero que tú. Entonces hay mucho que trabajar. Los padres, lastimosamente, no hemos sabido guiar quizá adecuadamente a nuestros hijos y estas son las consecuencias, ¿no? Que prácticamente se deshacen, son una gelatina. Viene alguien y entonces nos critica, pues,
vamos a sanar mentalmente porque de verdad estamos muy débiles, muy débiles. Dicen, tu papá te dio todo. Para ser cantante no es fácil. Para cantar así como Ángela Aguilar, o al menos con este dominio, que ella todavía puede seguir creciendo, no es fácil. Tienes que practicar horas tras horas. ¿Acaso Pepe Aguilar es el que se levanta a las 4 de la mañana, 5 de la mañana para ir a una entrevista, para maquillarse? ¿Es el que hace ejercicio para tener la cinturita? ¿Es el que se priva de estar comiendo cosas picantes? ¿Se priva de estar tomando cosas heladas? No. La que se priva de todo esto o la que se cuida es Ángela Aguilar. Entonces, sí, tus padres te pueden dar todo lo que tú quieras, pero si tú no sabes aprovechar eso de ahí y si tú no eres responsable y consciente que tienes que cuidarte, prepararte, entonces nada va a funcionar. Un músico, un cantante, para que pueda dominar ciertas técnicas vocales o para aprender a tocar el piano como sabe tocar Ángela Aguilar, lleva horas, horas que otros podemos dedicarnos a estar durmiendo, a estar en TikTok, a estar comentando, a estar escribiendo, a estar viendo nuestra serie preferida. Entonces son horas de ensayo. Ángela tiene muchos años de carrera y conforme vaya avanzando se va a ir asentando porque estamos viendo que el color de su voz está oscureciendo en ciertas partes. Sus graves los está dominando más y eso le está dando peso a sus interpretaciones. La verdad, yo que los haters, en lugar de estarme enojando y estar enfocada en Ángela Aguilar, que con cólera y con rabia, yo trataría de girar la mirada hacia otro lado porque Ángela Aguilar va a seguir creciendo. Hubo un momento donde yo sentí que ella tenía, que le estaba así entrando depresión y creo que es muy importante la terapia para que te des cuenta que la gente puede hablar lo que quiera. Y es muy joven, 21 años, pero cuando tú ya tienes más de 35 años, 30 años, 32 años, 36 años, 40 años, y vas entrando a la madurez, te das cuenta que todo lo que diga el resto del mundo no interesa. No interesa si es que tú no estás haciendo daño a otras personas o no haces constantemente daño a otras personas, porque una cosa que, ok, pueden tomar decisiones no acertadas a veces, pero si tú sabes que lo que quieres hacer es seguir creciendo todo y que los otros no te dan de comer, dicen, no, a aquellos que no les cae bien Ángela Aguilar no les dan de comer. Al artista le tiene que importar las personas que van a consumir sus productos y aquellos, incluso a nosotros, nos tiene que importar aquellas personas que nos hacen bien, que nos quieren, que nos valoran. ¿Los demás qué? O sea, tú me vas a insultar y yo todavía me voy a preocupar por darte un buen servicio. No, yo prefiero alejarte. Y hace muy bien Ángel Aguilar en alejarse de los periodistas que son tóxicos. O sea, que encima que me insultas, encima que me llevas hasta el límite, todo lo que digan ellos, yo como adulto, como persona madura, no me importaría. Y esto es lo que a Ángela la va a hacer madurar mucho más rápido. Ella tiene 21 años. Hoy en día, con la madurez que está adquiriendo Ángela Aguilar, créanme que se le va a resbalar todo. Y está bien, así debe ser. Así debemos ser todos, que se nos resbale todo. Mientras yo no te haga daño y mientras tú no me pagues nada a mí, porque nosotros no le pagamos, no le damos de comer a Ángela Aguilar, no. Sus fans, puede ser, porque para ellos trabaja y es agradecido, es un amor mutuo. Vamos a terminar de ver el video. Muy bien, muy bien. Se fue hacia abajo, está bien, y eso tiene que hacer. Yo creo que Ángela, conforme pase el tiempo, conforme pasen los años, va a ir aprendiendo en qué momento, cuando ya no me da la voz, vámonos para abajo. ¿Para qué? Irnos hacia arriba, ¿no? O un mega final. No, ahí está bien, está perfecto. Hay que finalizar bien. Ella está mejorando y en esta presentación a mí, de verdad, mis respetos porque dejó muy en alto el nombre de México, al igual que Cristian Nodal. Que las firmas, pues, bueno, sigan firmando, pero ¿quién va a estar enojado? ¿Quién va a estar ahí sufriendo de bilis? ¿Ellos? Con sus firmas, pues que no. O ustedes los que firman y todos enojados que no, que mis impuestos y que están, saben que como dice acá, mis ahorros, mis ahorros. Entonces, pues chicos, ya suelten, suelten, porque y bueno, si no, sigan renegando, pero a final de cuentas, Ángela y Cristian Nodal van a seguirse presentando donde ellas quieran presentarse, porque gracias a Dios tienen el talento, ¿no? Y aparte de talento, porque no solamente es talento, sino también es trabajarlo, y ellos tienen esa constancia de seguir trabajando. Y yo sí le invitaría mucho a Ángela Aguilar que siga retándose a nivel vocal, pero no en las presentaciones, sino con un maestro adecuado que le siga afinando ahora las notas altas para poder cubrirlas mucho más. Y por último,
Maravillosa, maravillosa. Por último, el tema de las esponjas. Eso es otro tema, como ya habrán podido notar, que si yo fuera Ángela Aguilar y me dicen, sí, utilizas esponjas, sí, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema si soy artista? Ustedes no han ido al teatro y cómo se maquillan todas las que hacen teatro, parecen payasos. ¿Por qué? Porque desde lejos tienes que verte bien maquillada, bastante. O sea, tú de lejos la ves y dices, qué linda, te acercas y parece un payaso, porque la boca, ¿no? O sea, todo es exagerado, porque desde lejos tiene que verse. Entonces, en el caso de ella, sí o sí, y para atraer, ustedes saben que el mundo es visual. Entonces, tenemos la cinturita. Para atraer, obviamente se tiene que poner más ancho abajo, de alguna u otra forma, atraer a sus fans que idealicen esa figura tan linda, esa figura de reloj de arena. Entonces, ¿qué está de malo utilizar esponjas? Si todo el que hace teatro, el que es artista, otros se operan. ¿O que me van a decir que la Miss México, cuando prácticamente se reconstruyó la cara, el cuerpo, todo, no todos felices por su tercer lugar? ¿Ah? Entonces, no hay que tener doble discurso. Si yo fuese Angelita Aguilar, con mi edad y con todo, yo diría, sí, ¿cuál es el problema? Si utilizo, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Y aquellos que se burlan, yo me reiría en su cara, ok, la artista soy yo, la que canta soy yo, la que hace las presentaciones y necesita este tipo de vestimenta soy yo. Pero Angelita ha seguido haciendo sus ejercicios y se ve preciosa con su ropa. Ahí está el cuerpazo. Pero así no tuviese cuerpazo, ¿cuál es el problema del feminismo? Tenemos acá pura disonancia cognitiva. Por un lado digo una cosa, pero por otro lado hago otra. Por un lado digo, no, que está mal que utilice esponjas, o vamos a defender a las mujeres y todo. Y por otro lado, ofendo a las mujeres. No, que a ellas no le vamos a... Pura disonancia cognitiva, por favor, vayan a investigar a ChatGPT, vayan a investigar a Google, el que no maneja ChatGPT. ¿Usan que reaccione a algún tipo de video en especial? Déjenmelo en la cajita de los comentarios. Ir a terapia, para que vivan tranquilos, felices. La vida está para disfrutar, para vivir tranquila. No, que voy a estar tranquila cuando a ella le pase lo peor, cuando ella pague. Más que pagar es aprendizaje. Nosotros no podemos obligar a las personas a amarnos ni a permanecer a nuestro lado. Si algo sucede es porque tanto nosotros hemos tenido responsabilidad como la otra persona. El enamoramiento son como 3 años. Después de eso recién vamos a ver si es que de verdad existe el amor, aquel que va a estar ahí contigo. Hay mucho que tenemos que aprender para poder vivir tranquilos nosotros mismos. Es muy triste ver cómo la juventud vive amargada, estresada, y a mí me da mucha tristeza porque hay muchos jóvenes que están muy frustrados con ciertos temas y yo digo, uy, hijo o hija, vas a seguir frustrado porque la persona que sigue trabajando a pesar de la dificultad va a seguir avanzando, creciendo y tú vas a seguir frustrado, ahí estancado. Pero bueno, entonces depende de ti salir de esto y soltar aquello que no te gusta, suelta. La experiencia y los años te van a enseñar que a fin de cuentas lo que llega para nuestra vida nos está moldeando de alguna forma de aquello que no nos enseñaron o que no hemos aún aprendido. Y si aprendemos adecuadamente vamos a ser mejores. Y todos estamos en ese camino. Todos somos un proceso. Todos. Nadie está completamente hecho al 100% porque todos podemos mejorar de alguna u otra forma. Hay mucho que aprender, hay mucha ignorancia. Repito, todos somos ignorantes en ciertos temas, pero ya algunos abusan, ¿no? Ya prácticamente no sabes nada, de todo te quejas, nada sabes, nada investigas y todo le echas la culpa a los demás. Entonces, hay que investigar, hay que culturizarnos, hay que saber, hay que ser más empáticos también. Todo esto se obtiene conforme uno va madurando. Va a haber más apertura mental. En fin, muchísimas gracias por su tiempo, por su compañía, por sus likes, por suscribirse al canal y ya saben que si quieren que reaccione a algún video en específico, por favor déjenmelo en la cajita de los comentarios. Y si quieren apoyar al canal, aquí les dejo mi Yape, mi Plin y mi PayPal. Cuídense mucho, adiós.